Hola, qué gusto poder saludarlas. Muchísimas bendiciones. Soy Ariani Sojo y qué alegría poder encontrarnos una vez más alrededor de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo y nos hable de una forma extraordinaria. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de poder venir y leer tu palabra. Continuamos leyendo, Señor, el libro de Crónicas y nos disponemos, Señor, a que tú nos hables a través del capítulo 21, 22 y 23. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para que nos transforme, para que nos hables, para que nos llenes, Señor, para que impactes nuestra vida de una forma sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iniciamos con el capítulo 21 que tiene como título David censa al pueblo. Y dice así: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló a Gad, vidente, David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: Así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga la destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. No venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban.
Y Ornán trillaba el trigo, y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña. Y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Amén. Bueno, la historia de los sucesos descritos en este capítulo 21 pueden encontrarse en 2 de Samuel 24, pero la narración del cronista refleja una perspectiva y un propósito distinto. Vemos cómo el cronista identificó a Satanás, que en hebreo es adversario, acusador, enemigo, en lugar de la ira de Jehová contra Israel como el instigador personal del pecado de David. Esta es la primera ocasión en que Satanás aparece en la escritura sin artículo, es decir, como un nombre propio, como en Job 1:6 y en Zacarías 3 del 1 al 2. Las únicas otras ocasiones en que se utiliza este nombre es en el Antiguo Testamento. Entonces, parece que estos acontecimientos ocurren durante el breve periodo cuando David y Salomón reinaron juntos. Aunque David no iba a construir el templo, se esforzó todo lo que pudo en los preparativos. Vemos cómo atribuir a Satanás la idea de hacer un censo no autorizado mostraría inmediatamente a los lectores la naturaleza espiritual de la narración. El texto aclara que David da las órdenes de hacer un censo de todo Israel solamente para que él sepa el número, contrario a las dos ocasiones en que Dios mismo lo ordenó que se realizara. En Éxodo 30 del 11 al 16, Éxodo 38:25 y en Números 26. Con palabras fuertes, Joab, vemos cómo protestó contra la decisión de David a fin de advertir al rey del peligro espiritual que esto implicaba. Hacer el censo fue para pecado, no solo a David, sino para toda la nación, para todo Israel. El cronista agrega un detalle importante al relato de 2 de Samuel. Vemos cómo en el versículo 3 nos dice, al comentario de Joab que relata el cronista, la palabra pecado, en hebreo ashma, delito, culpa, transgresión, solo había aparecido en Levítico y denota una transgresión o una ofensa contra Dios. En Levítico 4:3, en Levítico 6 del 5 al 7 y en Levítico 22:16. Es un término que aparece con poca frecuencia en el Antiguo Testamento, a pesar de que la Escritura trata exactamente el tema del pecado y suele utilizarse para la culpa global que se atribuye a todos los que están bajo la autoridad del que ha cometido el pecado. El propio uso de la palabra por parte de David en el Salmo 69:5 demuestra que era consciente de las consecuencias comunitarias de sus pecados personales. Desgraciadamente para las vidas de los 70,000 israelitas, David hizo prevalecer su voluntad sobre el sabio consejo de su general más importante e hizo recaer el castigo de Dios en todos los términos de Israel. Qué impresionante esto, y por eso viene tan lamentable consecuencia, porque él sabía que lo que iba a hacer no era correcto
que era una transgresión, que era una ofensa contra Dios, y aún así lo quiso hacer. Y lo que los pagaron fueron, desgraciadamente, esas 70,000 almas, 70,000 israelitas. Es que no es un número cualquiera, imagínense. Y aún así él hizo prevalecer su sabiduría ante la sabiduría del buen consejo que le estaba dando su persona de más confianza. Entonces vemos cómo el cronista agrega un detalle importante al relato de 2 de Samuel. Joab consideró la orden del rey abominable, que en hebreo es Taab, T-A-A-B, aborrecible, detestable, repugnante. Intervino para salvar a los levitas y los de Benjamín, que eran las tribus de particular importancia para el escritor. En 2 de Samuel 24:9, los hombres que sacaban espada se agrupaban de manera diferente. 800,000 hombres fuertes que sacaban espada de Israel y 500 hombres de Judá. Probablemente la cifra de Judá se haya redondeado. Dios mandó a Gad el vidente, que en hebreo es José, J-O-Z-E-H, sinónimo de profeta, quizá concretamente una persona a quien Dios le comunicó discernimiento por visiones o sueños de David, a darle la opción de elegir el castigo que formó parte de las consecuencias angustiantes para David. El rey, que había decidido hacer su propia voluntad respecto al censo, se vio confrontado con un dilema de magnitud divina, lo cual confirmó su falta de discernimiento y falta de sabiduría. La elección de David de que Dios aplicara el castigo demuestra su esperanza en la misericordia de Dios. Definitivamente denota la relación que tenían, porque él realmente creía que Dios podía actuar con misericordia. Debería haber confiado en que el Señor se encargaría de mantener una cantidad suficiente de hombres aptos para el servicio militar en todo Israel, y reconocido que le correspondía a Dios contar a su propio pueblo, no a él. Nota que Dios estaba fijando las condiciones para la consecuencia del pecado. Vemos cómo el comentario del cronista a partir del versículo 17 nos explica cómo se designó la era de Ornán como el lugar para la casa de Jehová. Y es que David, al emprender la tarea de reedificar el templo, era fundamental que los repatriados recordaran por qué se consideraba sagrada su ubicación. El fuego desde los cielos significaba claramente que Dios aceptaba el sacrificio, que se había aplacado su ira y que el altar y la era elegidos constituían el sitio donde se edificaría un templo para su nombre. Vemos que también en este capítulo David describe a Salomón como alguien de tierna edad. En hebreo es rak, re-a-ka, débil, inmaduro, a causa de la juventud de su hijo. Sin embargo, lo cierto es que Salomón había crecido sin las responsabilidades de una vida de pastor, sin el desafío de haber sido un fugitivo al mando de un ejército de proscritos, sin situaciones por las que tenía que buscar cómo vivir todos los días, situaciones por las que sí había pasado David y que realmente contribuyeron a forjar al hombre conforme al corazón de Dios que leemos en la palabra. Y vemos cómo definitivamente cada uno de nuestros procesos, mujeres, cada uno de nuestras luchas nos hacen ser las mujeres de fe que somos ahora. Si usted se pone a ver atrás, y yo lo compartía esta semana con una persona, y yo le decía, a mí me hubiera gustado tener el conocimiento y tener la madurez que tengo ahora hace unos 14 años atrás, cuando
estaba en X lugar y tenía una plataforma muy grande para poder llegarle a más personas. O me hubiera gustado tener todo este conocimiento hace unos 8 años atrás, donde tuve otra oportunidad muy grande. Y muchas veces por inmadurez no sabemos cómo aprovechar esas oportunidades. Pero no había pasado por ninguno de los procesos que he pasado hasta hoy. Entonces, cada una de las luchas, cada una de las pruebas, cada uno de los desiertos y cada una de las manifestaciones de Dios, verlo, cómo abre ríos en medio de la sequedad de mi vida, cómo Él abre el mar para que yo pase en seco, cómo en medio de mi dificultad, en medio de la persecución de mis enemigos, yo puedo ver cómo Él cierra el mar y Él destruye a mis enemigos. Todos esos procesos me hacen ser la mujer que soy ahora. ¿Para qué? Para conquistar nuevas cosas. Tal vez no tendré la influencia que tenía en aquel momento. Tal vez no tendré las plataformas que tuve en aquel momento, pero en este momento me encuentro en una madurez que me hace aprovechar cada oportunidad que viene. Y me hace ser una persona que realmente ama la presencia de Dios. Entonces, no menospreciemos nuestro pasado, porque al final nuestro pasado, nuestras luchas, nuestros procesos nos están forjando en la persona de fe que Dios quiere que seamos para que conquistemos más cosas. Si vemos a Salomón, Salomón no pasó todas estas cosas que David sí pasó. Y por eso la expresión de David sugiere que viendo la magnitud de la tarea se dio cuenta de que sin toda la ayuda que él le pudiese reunir, Salomón sería como un muchacho intentando correr con los zapatos de su papá y le iban a quedar grandes porque no había tenido esta preparación que él tuvo. Así que demos gloria a Dios por nuestros procesos, demos gloria a Dios porque estamos preparando a una generación que viene detrás nuestra, que le estamos abriendo brecha para que puedan cumplir la voluntad del Padre. Leyendo este capítulo hay una pregunta que surge y es ¿cómo debemos reaccionar ante la disciplina de Dios? Y yo le pregunto a usted, mujer, ¿has tenido etapas conflictivas al pensar cómo se relaciona la providencia de Dios, sus propósitos soberanos que obran a lo largo de la historia con tus falencias? ¿Te has arrepentido sinceramente al enfrentar las consecuencias de tu pecado necio? Como dice Hebreos 12 del 5 al 11. Y yo quiero animarte al recordar que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos 8:28. Dios suele prepararnos de formas inesperadas para tareas particulares en su reino. Mujeres, incluso, como les decía, a través del proceso doloroso de exponer tu pecado y desarrollar tu humildad. Y es que el arrepentimiento de David y su obediencia renovada no deshicieron los terribles efectos de su pecado en aquellos que estaban bajo su responsabilidad. Pero Dios, en su misericordia, salvó muchas vidas como resultado de la confesión sincera y el costoso sacrificio de David. Es importante que nosotras confesemos nuestro pecado, porque si no, nuestros hijos van a recibir las consecuencias. Y es importantísimo, si usted es una persona de autoridad, que como David estaba reinando sobre un pueblo, tiene personas que están bajo su responsabilidad, aún más busque el arrepentimiento y una obediencia renovada para que el Señor extienda su misericordia hacia sus discípulos, hacia las personas
que están bajo tu autoridad, porque ellas también pueden recibir las consecuencias del pecado. Vamos ahora a continuar leyendo el capítulo 22. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel, preparativos para el templo. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen en piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50, porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, y en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino mi palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios, entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate, pues cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce, hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, Jehová esté contigo. Asimismo mandó a David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Amén. Bueno, yo creo que me adelanté un poquito con el versículo 5, que continuaba con el capítulo 21. Pero vemos aquí, aquí vemos en el capítulo 22 de este libro de Crónicas cómo se hacen los preparativos para el templo. Parece que estos acontecimientos ocurrieron durante el breve periodo cuando David y Salomón reinaron juntos. Aunque David no iba a construir el templo, se esforzó todo lo que pudo en los preparativos. Del trágico error de David surgió la compra del terreno, que sería el sitio del templo, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, y cada vez que el pueblo fuera al templo recordaría que Dios es su verdadero rey, y que todos, incluso su rey humano,
es sujeto al pecado. Dios puede utilizar hasta nuestros pecados, mujeres, para propósitos buenos, si estamos arrepentidas y buscamos su perdón. Cuando confesamos, mujeres, nuestros pecados delante de Dios, se abre el camino para que Dios saque una obra buena de una mala situación. Vemos cómo el discurso del rey le encomendó a Salomón la importante tarea nacida en el corazón de su Padre terrenal, pero ordenada y asignada por Dios, su Padre celestial. Repasar las palabras de David a Salomón con un énfasis en la responsabilidad de este hijo de edificar el templo, en que su reinado fuera de unidad y paz sin precedentes, y en la herencia de un reino eterno, indudablemente avivó entre los reedificadores del templo el fuego de la esperanza de la total restauración de Israel como el pueblo de Dios eterno que cumple su pacto. Dios dijo a David que él no sería el que iba a construir el templo, y en su lugar la tarea sería de su hijo Salomón. Y David aceptó con gracia este no de Dios. No se sintió celoso por el hecho de que su hijo fuera a tener el honor de construir el templo de Dios, sino que hizo todos los preparativos para que Salomón llevara a cabo su tarea. Y mujeres, de la misma manera, nosotras debemos dar los pasos para preparar el camino de nuestros hijos, para que encuentren y cumplan el llamado de Dios en sus vidas. Tarde o temprano nuestros hijos tendrán que tomar sus propias decisiones, pero podemos ayudarlos a proporcionarles las herramientas apropiadas, enseñarles a orar, enseñarles cómo estudiar la palabra, enseñarles cómo ayunar, la diferencia entre el bien y el mal, la importancia de servir, de congregarse, de participar en la iglesia. Todas estas cosas nosotras debemos enseñárselas. Algo que quiero recargar de este capítulo 22 es la palabra paz, que se menciona en el versículo 9, y es que se utiliza en este pasaje como verbo y como sustantivo. Su significado primario es respirar o tomar aliento. Dios prometió: yo le daré paz, que en hebreo es nuá, N-U tildada A-J, es un verbo, enfatizando que librar y proteger a Israel de sus enemigos en derredor sería su labor, la labor de Dios, y no el resultado de la fuerza del ejército de David ni de la sabiduría de Salomón. El escritor neotestamentario de Hebreos identificó un paralelismo entre el descanso dado por Dios a Israel de sus enemigos y el del creyente que ha reposado, que en griego es katapausen, que K-A-T-E tildada P-A-U-S-E-N, hacer estar en reposo de sus esfuerzos infructuosos para alcanzar la paz con Dios por medio de sus obras. Esto está en Hebreos 4 del 8 al 10. Respecto al hijo de David, Dios prometió que sería un varón de paz, que en hebreo es menujá, M-E-N-U-J-A tildada H, quietud, lugar de descanso. Se llamaría Salomón, que en hebreo es pacífico, del sustantivo shalom. Le daría paz, del hebreo shalom, calma, seguridad, en el sentido de estar ileso, completo, en lugar de, como su padre, de estar envuelto en conflicto, persecución o división. Le daría reposo, que en hebreo es sheket, S-H-E tildada Q-E-T, que quiere decir tranquilidad. Una palabra que llama la atención, solo aparece aquí en el Antiguo Testamento, pero que deriva del verbo shakat, S-H-A-Q-A tildada T, y tiene el sentido de ausencia de hostigamiento, estar hiperterrito o aliviado, y por lo tanto de estar en paz y no en guerra. Vemos cómo Israel perdió el derecho a este reposo proporcionado por el poder de la presencia de Dios cuando despreció al Señor y fue exiliado como castigo por ello,
que leímos en Deuteronomio 28 del 64 al 65. A aquellos que han entrado en una relación de pacto, escuchen esto tan hermoso y recíbalo en su espíritu en este día en el nombre de Jesús. A aquellos que han entrado en una relación de pacto con Jesucristo se les ha dado reposo eterno, tranquilidad, que quiere decir ausencia de hostigamiento, alivio eterno, como dice Hebreos 4 del 10 al 11. Y esto es hermosísimo porque tenemos que recibir esta palabra. Vamos ahora a leer nuestro último capítulo, que es el capítulo 23, que tiene como título Distribución y deberes de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba. Y fue el número de ellos por sus cabezas, contando uno por uno. 38,000 de estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernar y jueces. Además, 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán, Simei. Los hijos de Laadán, 3, Giel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simei, 3, Selomit, Asiel y Aram. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaat, Sina, Jeús y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Jaat era el primero y Sina el segundo, pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Y los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe, y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Hijo de Izhar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el jefe, Isías el segundo. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Los hijos de Mali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas. Y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremot. Ellos 3, estos son los hijos de Leví, en las familias de sus padres, jefes de familia, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajan en el ministerio de la casa de Jehová, porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar la casa de Jehová en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana y todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Asimismo, por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová,
los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, y el ministerio de la casa de Jehová. Amén. Bueno, David no solo le encomendó personalmente a Salomón y a los líderes de Israel edificar el templo, sino también le transfirió el cargo de rey a su hijo. En Primera de Reyes 1 y 2 se demuestra que el Señor efectuó esta transferencia de poder a través de palabras y acciones de diversas personas. A partir de este momento, los siguientes 5 capítulos relatan cómo David organizó a los líderes civiles y religiosos de la administración. A pesar de que David no pudo construir el templo, pudo hacer los preparativos y tomó el trabajo con mucha seriedad. No solo reunió los fondos y los materiales para la casa de Dios, sino que también planeó mucho de la administración y arregló los servicios de adoración. Los lectores originales de Crónicas estaban ahora reconstruyendo el templo después de haber sido destruido por los ejércitos enemigos, y su información acerca de los procedimientos les habría sido muy valiosa. Por eso los siguientes 5 capítulos demuestran que la organización mujeres es esencial para un servicio efectivo y fluido. Los levitas habían cuidado del tabernáculo de Moisés y ahora mantendrían el templo. Por lo tanto, se les menciona primero cuando se habla de los colaboradores de David. Vemos también que antes de su muerte, David mismo convocó y organizó todos los grupos de levitas que cumplieron las tareas relacionadas con la adoración al completarse el templo. Los 24 grupos de 1000 miembros cada uno ilustran la importancia de la continuidad entre la estructura del servicio en el tabernáculo y el ministerio en el templo que construiría Salomón. Estos detalles también habrán sido de sumo interés para los repatriados ocupados en la edificación o la manutención del segundo templo. El templo que David encargó y dotó de personal en los capítulos del 23 al 26 fue destruido cuando Judá fue llevado al exilio. El segundo templo construido por el remanente que regresó del exilio, que recuerden que solo regresó la tribu de Judá. Entonces, cuando el remanente regresó del exilio y reconstruyó siglos después, este templo es reconstruido siglos después también por Herodes, también destruido en el 70 después de Cristo. Jesús aseveró que él edificó el edificio del templo era la casa de su Padre y demostró su autoridad sobre él al echar de allí a los cambistas. Esto lo vamos a leer en Juan 2 del 13 al 22. También asoció el templo con su cuerpo físico al hablar de su muerte y resurrección en términos de destruir y levantar el templo de su cuerpo en Juan 2:21. Vamos a leer en el Nuevo Testamento las epístolas que extienden la metáfora del templo al cuerpo del creyente, en el cual mora el Espíritu Santo. En Primera de Corintios 3 del 16 al 17, y al cuerpo de la iglesia en Segunda de Corintios 6, 16 y Efesios 2, 21 al 22. En Cristo, el Rey, el sumo sacerdote supremo, la presencia de Dios con su pueblo está asegurada para siempre. Ese es el templo ahora. Nosotras somos el templo ahora. Y por eso debemos amarlo, debemos cuidarlo, por eso debemos consagrarnos y tener un templo limpio y también ordenado. Bueno, mujeres, esta es la lectura de hoy. Espero haya sido de muchísima bendición como ha sido para mi vida. Muchísimas cosas nos habló el Señor. Y yo espero que ustedes comiencen a experimentar esa paz que el Señor nos habló hoy, de ese reposo que Israel perdió, pero que nos ha sido entregadas a nosotras en este día. Las bendigo en el nombre de Jesús.